Hablemos de licencias de software. En este vídeo te voy a hablar sobre algunas de las licencias que puedes encontrar al momento de usar y además licencias que puedes aplicar en tu código o en tu producto de software. Te voy a enseñar también cómo agregar una licencia, por ejemplo, a tu repositorio de GitHub, donde tengas pues alguna aplicación que hayas creado, qué pasa si no tienes licencia en tu repositorio y cómo ver el detalle de cada licencia que puedas aplicar a tu repositorio. Mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Programación en Español, vamos al lío. Comencemos con la importancia de las licencias. Es importante conocer los tipos de licencias que tenemos a la hora de pues, utilizar o de distribuir software, porque estas licencias nos van a permitir saber exactamente cómo se distribuye o cómo se puede distribuir, qué derechos tenemos sobre la pieza de software o el código del software, ¿bien? Si tenemos que atribuir el software a su autor original o no, si nos permite un uso comercial, si nos permite un uso solamente particular, si por ejemplo nos permite solamente una demo o una especie de licencia temporal, entre otros tipos de permisos y restricciones. Entonces es sumamente importante esto porque esto no solamente aplica al software que tú puedas distribuir o que tú puedas desarrollar, sino que también esto se aplica al software que tú utilizas. Por ejemplo, librerías de terceros, frameworks, entre otros editores, por ejemplo IDEs, entre otras piezas de software que usamos en nuestro día a día. Ahora bien, en cuanto a tipos de licencia, podemos clasificarlas en dos tipos principales, que son licencias libres y licencias privativas. También hay otros tipos de licencia como lo serían semilibres, por ejemplo, y gratuitas o de dominio público. Bien, vamos a ver unos ejemplos de cada uno de los grandes tipos, es decir, licencias privativas y licencias libres. Comencemos con algunos ejemplos de licencias de software privativas, ¿bien? O software propietario, ¿bien? Estas licencias, pues como su nombre lo indican, justamente se dan a software cuyo propietario no permite pues, la distribución, la copia, ¿bien? La divulgación del código, etcétera, ya que la copia del software con este tipo de licencias pues, se consideraría piratería. Y además, también se pueden estipular a través de estas licencias pues, contratos de mantenimiento, por ejemplo, y de soporte técnico a aquellos que compren el software. En este tipo de licencias podemos encontrar, por ejemplo, licencias comerciales, bien, como por ejemplo todo software que esté destinado a la monetización por uso. Las licencias OEM, que en español sería licencias de fabricante original, que es Original Equipment Manufacturer, ¿ok? Y estas licencias son licencias de software que se ofrecen a distribuidores de hardware o fabricantes de hardware. Por ejemplo, la licencia de un sistema operativo como Windows, que se instala en máquinas nuevas para luego venderse, digamos, el paquete completo. Está también la licencia de software retail, que una vez que adquieres la licencia del software, allí puedes hacer con la pieza de software o el programa que compraste lo que tú quieras, lo puedes regalar o cualquier otra cosa. Y pues obviamente se transmite con la licencia porque ya lo compraste, ya lo adquiriste. Es decir, que el programa una vez comprado pasa a ser propiedad pues de quien lo compró. Ahora que conocemos este tipo de licencias, vamos con las licencias de software libre. Contrario a lo que se piensa, una licencia de software libre no implica que sea gratuita. Bien, las licencias de software libre por lo general permiten la ejecución de pues una pieza de software, obviamente adaptar las necesidades del usuario, pues esa pieza de software, modificar el código, distribuirlo, copiarlo, reutilizarlo, cambiarlo, ¿vale? Pero bajo ciertas condiciones que puedes o no definir en tu licencia, ¿bien? O en tu tipo de licencia. Recuerda que cuando nosotros aplicamos o cuando alguien aplica una licencia a un tipo de software, lo que adquiere un usuario, sea comprándolo o sea pues copiándolo, redistribuyéndolo, bien, es el uso del software bajo la licencia. Es decir, lo que adquieres, bien, es la licencia de uso, no el software en sí. Dentro entonces de las licencias de software libre podemos encontrarnos con dos tipos principales, que son las licencias protegidas por copyleft, que copyleft, como ya sabrás, pues es lo contrario a copyright, y las no protegidas por copyleft. Aquellas licencias que no son protegidas por copyleft pueden incluso relacionarse con software propietario o necesitar de software propietario para ejecutar pues, una pieza de software y no necesariamente tienen que ser totalmente libres, es decir, se pueden aplicar más restricciones de las usuales. Mientras que las protegidas por copyleft son mucho más libres, bien, es decir, tienes mucho más libertad de distribución, de cambio, incluso de modificación, bajo la condición de que se mantenga la licencia. Es decir, si tomamos una pieza de código o de software protegida por copyleft, bien, o bajo una licencia copyleft, y lo cambiamos, bien, lo adaptamos a nuestras necesidades o cambiamos algo en el código, pues lo podemos hacer y podemos distribuir nuestra copia modificada siempre y cuando nuestra copia tenga exactamente la misma licencia, es decir, que pueda venir un tercero y hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos con el código original, pero con el nuestro.
Entre las licencias de software libre podemos encontrarnos, por ejemplo, con una que se usa bastante que es la GPL, ¿bien? Que es licencia de público general, es decir, General Public License. Y esta licencia pues indica que el software debe estar disponible, bien, y accesible de forma ilimitada para todo aquel que lo necesite. Otra licencia muy conocida de software libre es la licencia Open Source o la licencia de Open Source Initiative. Esta licencia pues permite la distribución, la copia y la modificación de pues, el código fuente de una pieza de software, los desarrollos derivados, es decir, la extensión o incluso modificación derivada del código original, y pues obviamente también debes mantener las condiciones del código original a nivel de licencias. Además de eso, esta licencia también implica restricciones con respecto a lo que son restricciones, de hecho. Es decir, indica que pues, el uso, la redistribución o la modificación del software bajo esta licencia no puede luego restringir el uso de ese software modificado. Bien, es decir, no puedes discriminar aquí a usuarios, no puedes limitar las funcionalidades con respecto al código original, entre otras cosas. Así que es permisiva, pero a la vez también indica que si lo vas a usar, pues no puedes luego limitar a otros usuarios de que la usen o de que se saquen provecho a las funcionalidades desarrolladas. Luego están los tipos de licencia freeware, ¿vale? Que si bien pues, se distribuye este tipo de software de forma gratuita, se distribuye hacia particulares, no hacia empresas o industrias para su uso comercial. Está otro tipo de licencias que es donationware, en este caso es muy parecido al freeware, pero pues que también acepta donaciones por el trabajo del autor, aunque pues obviamente el donativo es totalmente voluntario. Están también las licencias de prueba o las shareware, ¿vale? Este tipo de licencias las vemos mucho, por ejemplo, en las demos de videojuegos, porque son licencias temporales que te permiten, pues, digamos, un sneak peek, una visión de lo que será el software final, para luego, pues, ya tú decidir si comprarlo o no comprarlo. Otro ejemplo muy común de ver en software, en código, incluso en obras, es la licencia Creative Commons o las licencias Creative Commons, ¿vale? Y de hecho estas licencias particularmente se las podemos identificar con incluso imágenes. Por ejemplo, mira esta. Cuando vemos esta imagen, bien, aquí nos indica pues que está bajo licencia Creative Commons y además tiene otros símbolos que nos dicen cuáles son los permisos y las restricciones de esta licencia aplicada pues a lo que sea que se esté aplicando. Bien. Por ejemplo, el icono aquí del usuario lo que nos indica es que necesitamos atribuir a la obra, bien, a su autor original. Es decir, podemos utilizar, redistribuir, modificar el software siempre y cuando le demos crédito al creador original, bien, o en nuestro contexto, desarrollador original. Esto aquí indica que deberíamos de utilizar la misma licencia que lo que estemos replicando, es decir, tenemos que heredar de cierta forma la licencia que tiene el software original. Bien. En este caso, la NC o el símbolo este de dólar, pues indica que podemos redistribuirlo, podemos modificarlo y todo lo demás sin permiso de uso comercial, es decir, sin monetizar esto, no podemos venderlo. Y por último tenemos este símbolo aquí de igual, que es non-derivative, es decir, podemos tener acceso al código fuente, podemos redistribuirlo, pero no podemos modificarlo, es decir, no podemos derivar del código, modificarlo y crear algo nuevo a partir de él. Entonces ya sabes que si te encuentras con esto, pues ya sabes qué restricciones puedes tener en el caso de que necesites usar, pues por ejemplo, una librería o una pieza de software bajo Creative Commons. Ya sabes que si tienes que atribuir, si tienes permisos no comerciales, si tienes permisos de obras derivativas o si tienes que heredar en tu proyecto la misma licencia que el software que tenga esta. Bien, estos son los tipos de licencia más comunes que te puedes encontrar. Sí, obviamente hay muchos más tipos y dentro de cada tipo de licencia pues hay varias licencias que tienen más o menos restricciones, más o menos derechos, etcétera, ¿vale? Ahora vamos un poco a lo que nos compete a nosotros en nuestro día a día como desarrolladores, seamos independientes o estemos en una empresa, pero sobre todo para nuestros proyectos. Y es cómo agregar una licencia a un repositorio, por ejemplo, de GitHub. ¿Qué pasa si no tenemos una licencia ya en un repositorio X? Bien. Y pues cómo revisar el detalle de una licencia que queramos aplicar, bien, para poder guiarnos un poco aquí. Así que vamos a verlo. Bien, comencemos con pues, el repositorio. Aquí yo estoy en un repositorio de una aplicación que hemos creado en directo, que es un buscador de Pokémon con React, ¿vale? Y si te fijas aquí, pues no tiene licencia. De hecho, cuando agreguemos una licencia te va a aparecer aquí qué licencia has agregado y además tenemos que tener un archivo license.md, bien, por ejemplo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es añadir, de hecho, un archivo. Lo podemos hacer directamente aquí en el repositorio. Bien, vamos a crear un nuevo archivo. Y aquí, en el archivo, podemos poner el nombre license.md y automáticamente te va a aparecer esta opción, ¿sí? De elegir una plantilla de licencia. Si damos clic aquí, tendremos aquí un listado de licencias, por ejemplo, licencia Apache, GNU, MIT, entre otras, ¿vale?
Las más comunes aquí de utilizar son, por ejemplo, la Apache 2.0. También es muy común que se use la MIT, ¿vale? Tenemos por aquí, pues, versiones de Creative Commons. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí Apache License, me va a aparecer aquí todo lo que es el detalle de la licencia, es decir, qué permisos tiene, qué limitaciones tiene y qué condiciones tiene, ¿vale? Y si quieres ver exactamente a qué se refiere con los permisos, las limitaciones y las condiciones, tienes por aquí todo lo que es el texto, ¿vale? De la licencia. Si tienes dudas, lo puedes traducir al español. Aquí, pues simplemente con el mismo navegador podemos darle aquí a traducir al español y pues ya tendrás todo el texto en español. Bien. Y si queremos ver algún detalle, por ejemplo, sobre las limitaciones o las condiciones, pues podemos aquí bajar. Bien. Y tendremos por aquí, vamos a ver. Tenemos, fíjate, por ejemplo, en marcas registradas, la licencia no otorga permisos para usar los nombres comerciales, las marcas registradas, las marcas de servicio o los nombres de productos del licenciante, es decir, del autor original, ¿vale? Excepto cuando sea necesario y para un uso razonable. Aquí, pues, la renuncia a la garantía, bien. En este caso, cuando nosotros utilizamos una pieza de software de terceros, por ejemplo, una librería, el autor de la librería no está sujeto a darnos alguna garantía de funcionamiento, de compatibilidad con nuestro proyecto de software ni nada por el estilo. Nosotros somos responsables, en este caso, de evaluar la idoneidad que tiene esa librería para nuestro caso de uso. Bien, esto aplica a menos que el autor de la librería generalmente, haga algún uso malicioso o una actualización maliciosa que pueda afectar ya de forma directa a nuestro software por el hecho de usar esa librería. Y esto tiene que ver también con el siguiente punto, que es la limitación de la responsabilidad. Bien, en este caso, en ningún caso y bajo ninguna teoría legal, ya sea por agravio, incluida la negligencia, contrato o de otro modo, a menos que lo exija la ley aplicable, como actos deliberados de negligencia grave, bien, que es lo que te decía, si el usuario, si el autor original pues comete negligencia grave, es decir, si añade de forma consciente una pieza de malware, por ejemplo, a una librería y la distribuye a través de un repositorio público, bien, o a través de NPM o a través de cualquier otro distribuidor, pues allí sí aplicaría una limitación, una cláusula de responsabilidad porque lo está haciendo adrede. Pero si no, ¿vale? Entonces, pues hay una limitante de responsabilidad. No es responsable ya de los daños causados o de los bugs causados a software que utilicen su librería. Bien, si quieres revisar cualquier otro detalle de la licencia, pues lo tienes aquí. Y una vez hayas completado esto, pues podemos revisar y aceptar la licencia, ¿vale? Y aquí pues se te crea el archivo y ahora lo que tienes que hacer es ir al final del archivo y aquí pues obviamente para que todo sea aplicable, ¿vale? Tienes aquí que reemplazar los datos de copyright. En este caso, pues el año del copyright, esto sin corchetes, es decir, aquí pondríamos, por ejemplo, 2023. Y aquí, ¿quién es el dueño de, en este caso, este repositorio? En mi caso sería Pedro Plasencia. ¿Sí? Y esto, pues, es un commit más. Lo que agrega el commit, pues, es el archivo license.md y aquí, pues, puedes hacer el commit. Esto, de una vez, te crea un branch con esta licencia, ¿vale? Y puedes crear aquí un pull request que irá hacia tu rama principal. Podemos hacer el merge de una vez. Aquí pues yo voy a borrar la rama. Y si vamos directamente al código, pues tendrás aquí ya tu licencia y aquí aparecerá bajo qué licencia está este repositorio, que en este caso es Apache 2. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no tengo una licencia? ¿Qué pasa si mi repositorio no tiene una licencia asignada? Bien, si no he creado el license, si no he elegido pues alguna plantilla, etcétera, ¿vale? En teoría, y según GitHub, esto no lo digo yo, no pasa nada. De hecho, sin una licencia se aplican las leyes de derechos de autor predeterminados, lo que implica que conservas todos los derechos de tu código fuente y nadie puede reproducir, distribuir o crear trabajos a partir de tu trabajo. Bien. Ahora bien, si lo que tú quieres es proteger, digamos, tu código de forma tal de que nadie lo pueda copiar o ver, ¿vale? Pues lo recomendable aquí es que tu repositorio sea privado. Y esto lo puedes cambiar en los settings del repositorio, ¿vale? Puedes poner tu repositorio como privado y ahí pues ya no te arriesgas ni siquiera que alguien lea el código, ¿vale? Si no, pues lo recomendable es pues añadir una licencia si quieres que alguien más utilice tu código, si quieres tener el repositorio como público, porque si está público, pues se entiende que algún derecho habrás de ceder. No necesariamente, pero vamos, que se entiende más o menos la idea. Además de eso, GitHub también ha creado Choose
choosealicense.com, bien, y aquí pues tenemos una pequeña guía de qué licencia pues nos conviene más según o en función de lo que queramos hacer con nuestro código. Si lo queremos para trabajar dentro de una comunidad, si lo queremos a nivel poco restrictivo, bien, o permisivo. Y pues si lo que queremos es simplemente compartir y mejorar nuestro código fuente, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos varios objetivos y entre estos objetivos pues nos plantea distintas licencias que podemos aplicar en este caso a nuestros repositorios. Así que pues puedes echarle un vistazo. El enlace a esta página que tiene bastante información al respecto te la dejo en la descripción del vídeo. Y esto ha sido todo por este vídeo dedicado a lo que son licencias de software, licencias en general, ¿vale? Espero te haya sido útil. Ahora sabes más o menos qué cosas tienes que buscar en caso de que tengas curiosidad por qué licencia no solamente aplicarle a tu código o a tus piezas de software, sino también si vas a usar software de terceros, pues también puedes echarle un vistazo a la licencia que tiene anidada. Si te ha gustado el vídeo, pues no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario por si quieres más contenido, si tienes alguna duda, pues para sacar más vídeos al respecto. No olvides unirte a las demás redes de la comunidad de programación español, las dejo también en la descripción del vídeo, tienes todos los enlaces útiles allí abajo también. Y será hasta el próximo vídeo. Desde aquí un gran saludo, un gran abrazo y como siempre, que tengan buen código.